Job era justo y aún así el dolor lo eligió. En unas horas perdió lo que un hombre tarda una vida en construir. Y lo más aterrador no fue la ruina, fue que el cielo permitió la prueba. Todo comenzó con una pregunta peligrosa delante de Dios. ¿Job te ama o solo ama lo que le das? Y en cuestión de horas, un hombre justo lo perdió todo. Quédate, porque esta historia explica lo que pasa cuando el cielo parece callar. En los días antiguos, cuando la vida se medía por cosechas, rebaños y la paz de una casa completa, vivía un hombre en la tierra de Uz. La Escritura lo presenta con una frase que lo dice todo. Este hombre era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Job 1:1. No era un santo de apariencia ni un religioso de palabras bonitas. Era un hombre íntegro. Y eso hace que su historia sea tan incómoda, porque a veces pensamos que la tragedia tiene que tener una explicación moral clara. Un pecado oculto, una falla evidente, un pago a la maldad. Pero el libro de Job empieza rompiendo esa idea. La tormenta no siempre llega porque alguien la merezca. Job era próspero, tenía hijos e hijas, rebaños innumerables, siervos y una reputación tan grande que el texto lo llama el más grande de todos los orientales. Job 1:3. Pero la prosperidad no lo volvió orgulloso. Su casa estaba llena de vida. Sus hijos se reunían para comer, para celebrar, para compartir. Y Job, con un temor reverente, se levantaba temprano para ofrecer sacrificios por ellos, diciendo en su corazón: quizá mis hijos pecaron. No era control, era amor. Era el cuidado de un padre que sabía que la vida puede torcerse por dentro sin que nadie lo note. Hasta aquí, la historia parece una recompensa, pero entonces el relato se abre como una puerta hacia un lugar que los ojos humanos no ven. Un día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, entre los cuales vino también Satanás. Job 1:6. El adversario, el acusador. No aparece con cuernos ni con espectáculo. Aparece con una voz que observa la tierra buscando una grieta. Ya lo dice 1 de Pedro 5:8. Sean prudentes y manténganse despiertos, porque su enemigo el diablo, como un león rugiente, anda buscando a quien devorar. Dios pregunta: ¿de dónde vienes? Y él responde: de rodar la tierra y de andar por ella. Job 1:7. Luego Dios menciona a Job con una declaración que suena como honor. ¿No has considerado a mi siervo Job? Y el adversario responde con veneno: ¿acaso teme Job a Dios de balde? En otras palabras, claro que te sirve, porque le va bien. Quítale lo que tiene y verás. Es una acusación que no solo apunta a Job, apunta a la fe misma, como si dijera: el hombre no ama a Dios, solo ama los beneficios. Y entonces, con un límite claro, Dios permite la prueba. He aquí, todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Job 1:12. El cielo pone frontera. La prueba no es descontrol, es permiso con límite. Y la historia vuelve a la tierra con una velocidad cruel. Job está en su casa. El día parece común, hasta que llega el primer mensajero corriendo, sin aliento, con la cara quebrada por el terror. Estaban arando los bueyes, y los sabeos acometieron y tomaron y mataron a los siervos. Job 1:14-15. No termina de hablar cuando llega otro. Fuego cayó del cielo y consumió ovejas y pastores. Job 1:16. Luego otro. Los caldeos robaron los camellos y mataron a más siervos. Cada noticia cae como un hacha, y el corazón no alcanza a procesar una pérdida
cuando ya llega la siguiente. Y entonces llega el golpe final. El mensajero no entra gritando, entra como quien carga una sentencia. Tus hijos e hijas estaban comiendo y un gran viento golpeó la casa y cayó sobre los jóvenes y murieron. El mundo se queda sin sonido por un instante. Job escucha la palabra murieron y todo lo demás deja de importar. Rebaños, casas, prestigio. Nada tiene peso frente a una casa vacía. La escritura dice que Job se levantó, rasgó su manto, se rapó la cabeza y se postró en tierra y adoró. No adoró porque entendiera, adoró con el corazón roto. Y de sus labios sale una frase que atraviesa generaciones. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Luego el texto, con una precisión que no deja dudas, declara: en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Job 1:22. Job lloró, se quebró, se vistió de duelo, pero no se volvió blasfemo. Si la historia terminara allí, ya sería dura, pero el libro de Job es un descenso más profundo. Otra vez se abre la escena celestial, otra vez el adversario aparece. Dios vuelve a mencionar a Job. Aún retiene su integridad. Job 2:3. Y el acusador responde: piel por piel. Todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne y verás. Dios permite el siguiente nivel, con otro límite. He aquí, Él está en tu mano, mas guarda su vida. Job 2:6. Y entonces Job es herido, con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Se sienta en ceniza, toma un tiesto para rascarse. El dolor lo convierte en un hombre irreconocible. Ya no es el patriarca rodeado de hijos y abundancia. Ahora es un cuerpo adolorido, una piel abierta, una vida que parece haberse vuelto un campo de batalla. Su esposa lo mira y en su desesperación, sin comprender, le dice: ¿aún retienes tu integridad? ¡Maldice a Dios y muérete! Job 2:9. Job responde con una dignidad que no es arrogancia, sino reverencia. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Y el texto vuelve a afirmar: en todo esto no pecó Job con sus labios. Job 2:10. Entonces llegan sus amigos, Elifaz, Bildad y Zofar. Vienen a condolerse y consolar, pero cuando lo ven de lejos, apenas lo reconocen. Alzan su voz y lloran, rasgan sus mantos, echan polvo sobre sus cabezas, y luego se sientan con él 7 días y 7 noches sin decir palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Es la escena más humana del libro. Hay un punto donde el sufrimiento es tan profundo que el silencio es lo único que no ofende. Pero el silencio no dura. Job abre su boca y maldice el día en que nació. No maldice a Dios, maldice su día. Es un lamento oscuro, honesto. Y ese lamento despierta el discurso de sus amigos, y con él una herida nueva, la herida de las explicaciones fáciles. Elifaz habla primero. Recuerda principios, habla de visiones y pronuncia la idea que se repetirá como martillo. ¿Quién siendo inocente ha perecido? Es una teología que suena ordenada. Si sufres, algo hiciste. Si pierdes, algo escondes. Si te va mal, es porque lo mereces. Es cómodo pensar así, porque protege la ilusión de control. Si el mundo funciona como una balanza perfecta, entonces basta comportarse bien y nada terrible ocurrirá. Pero Job está sentado en ceniza, íntegro, y esa teoría no logra explicar su situación.
Bildad insiste en la justicia divina como un sistema mecánico. Zofar se vuelve todavía más duro, como si la crudeza fuera sabiduría. En algún momento, la acusación se vuelve indirecta pero clara. Job debe haber pecado y su dolor es castigo. Job escucha, responde, se defiende, aún en medio de su gran pérdida y su dolor. Y no lo hace con discursos pulidos, lo hace como un hombre que está perdiendo la piel y al mismo tiempo está peleando por su verdad. Aquí está el núcleo del libro. Job no quiere un debate, quiere a Dios. No quiere ganar una discusión, quiere entender por qué el cielo calla. Job parece quebrarse y decir que no hay esperanza. En otros momentos, su fe se levanta como una chispa entre cenizas. Llega a decir, aunque él me matare, en él esperaré. Y más adelante pronuncia una de las confesiones más poderosas de toda la Escritura, como si la esperanza se negara a morir. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Job 19:25. Job está sangrando por fuera, pero algo dentro de él insiste. Dios no será vencido por esta oscuridad. Sus amigos, sin embargo, no pueden soportar su misterio. Necesitan una causa, necesitan un culpable. Necesitan que Job encaje en su sistema, y mientras más Job clama por Dios, más ellos lo presionan para confesar algo que no hizo. Es una tragedia silenciosa. A veces el dolor no solo te golpea, también te rodea de voces que hablan mucho, escuchan poco y solucionan nada. Cuando los tres amigos se quedaron sin respuestas, el silencio volvió a caer sobre la ceniza. Elifaz, Bildad y Zofar dejaron de hablar. No porque Job estuviera bien, sino porque Job seguía afirmando que su dolor no encajaba en la fórmula fácil de «sufres porque pecaste». Y en ese vacío apareció una nueva voz. Eliú, hijo de Baraquel. Era más joven y había esperado por respeto, pero el texto dice que ardía por dentro. Le indignaba ver a Job justificándose a sí mismo más que a Dios, y le indignaba ver a los tres acusándolo sin poder sostenerlo con verdad. Eliú rompe la idea de que la sabiduría depende solo de la edad y pronuncia una frase que cambia el tono. Ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. Job 32:8. Luego apunta al corazón del misterio. Dios sí habla, aunque el hombre no lo perciba, en una o en dos maneras, solo que no siempre como uno espera. Job 33:14. Y se atreve a decir algo más fino que sus amigos. El sufrimiento puede ser freno y rescate. Una forma dura de apartar al hombre del orgullo y del abismo. Incluso menciona la figura de un mediador, un mensajero que intercede, y entonces Dios dice, líbralo, hay redención. Después Eliú defiende la justicia de Dios con firmeza. Lejos esté de Dios la impiedad. Y también frena a Job cuando su dolor lo empuja a exigirle a Dios una explicación inmediata, recordándole que Dios no está obligado a rendir cuentas como un hombre. Y justo cuando Eliú termina, cuando el aire está cargado de trueno y expectativa, Dios habla desde el torbellino. Eliú fue el puente. No dio la respuesta final, pero preparó el corazón para entender que la respuesta de Dios no sería una explicación pequeña, sino una revelación de grandeza. Y entonces, después de capítulos de preguntas, de quejas, de gritos y de defensas, ocurre lo que Job pidió sin imaginar cómo sería. Dios responde. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino. Y la primera frase no es una explicación del porqué, es una sacudida de perspectiva. ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Dios no humilla a Job, lo despierta. Y luego despliega preguntas que no buscan información, buscan revelar la grandeza divina. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Habla del mar, del amanecer, de las constelaciones, de la lluvia, del león y del cuervo. Es como si Dios llevara a Job de la ceniza al universo
para recordarle algo esencial. La vida no es pequeña y Dios no es limitado. Job quería razones, Dios le da presencia. Job quería un mapa detallado del sufrimiento. Dios le muestra su soberanía sobre todo lo que Job no controla. Y al final, Job entiende lo que no puede explicarse con fórmulas, que Dios es santo, inmenso, fiel y que el corazón humano es demasiado pequeño para juzgar lo que no ve. Job responde con palabras que suenan como rendición y sanidad. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. No es arrepentimiento de un pecado secreto que causó su dolor. Es arrepentimiento de la pretensión de comprenderlo todo. Es el hombre quebrado encontrando algo más grande que su explicación, el Dios vivo. Y entonces sucede algo hermoso y poco mencionado. Dios defiende a Job delante de sus amigos. Les dice que no hablaron de él lo recto como Job. Les manda ofrecer sacrificios y pide que Job ore por ellos. Job, el herido, intercede por los que lo hirieron con palabras. Y cuando Job ora, el texto parece que brilla como amanecer. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Job 42:10. Interesante. Cuando quitó la mirada de él mismo y la puso en otros, Dios restaura a Job. Le devuelve el doble de lo que había tenido. Vuelven hermanos y amigos y lo consuelan. Job recibe nuevamente hijos e hijas y el texto, con delicadeza, menciona la belleza de sus hijas y una herencia inusual para mujeres en aquel contexto. Job vive muchos años más y muere viejo y lleno de días. Pero la restauración no borra la realidad de lo que perdió. El libro no pretende decir que el dolor no fue nada. El libro enseña algo más profundo, que incluso cuando no hay respuestas claras, puede haber un encuentro que sostenga el alma. Job no fue sanado porque entendió el plan, fue sostenido porque conoció a Dios de una manera más real que antes. No fue el silencio sumiso de Job lo que agradó a Dios, fue su negativa a mentir sobre su propio dolor. El libro de Job es quizás uno de los textos más incómodos, crudos y profundos de la historia humana. Es incómodo porque nos obliga a mirar de frente nuestra mayor vulnerabilidad, el hecho de que el sufrimiento no siempre tiene sentido, no siempre es justo y a menudo golpea a quien menos lo merece. A través de la historia de este hombre, que lo pierde absolutamente todo, el relato nos ofrece lecciones vitales que destrozan nuestras ideas preconcebidas sobre la vida, la justicia y la fe. Solemos operar bajo una lógica simple. Si hago las cosas bien, me irá bien. Si hago las cosas mal, seré castigado. Los amigos de Job representan a la perfección esta visión moralista. Cuando ven a Job sufriendo, su conclusión es implacable. Debes haber pecado, confiésalo y Dios te restaurará. Sin embargo, el libro de Job destruye esta ilusión. Nos enseña que la vida no es una máquina expendedora donde introduces buenas acciones y obtienes bendiciones. El sufrimiento no siempre es un castigo y el éxito no es siempre un premio. Aceptar esto es aterrador, pero también inmensamente liberador, porque nos libera de la culpa de creer que cada tragedia es nuestra culpa. Dios prefiere nuestro dolor honesto, nuestras dudas y nuestra ira desgarradora antes que la piedad fingida y las frases religiosas vacías. El lamento y la protesta también son formas profundas de fe. Dios no le responde a Job el por qué, sino que le revela el quién. Nos enseña que el universo es salvaje, completo y vasto, y que la mente humana simplemente no tiene la capacidad de comprender todos los hilos que tejen la realidad. Nos deja una lección monumental sobre cómo acompañar a los que sufren. El dolor ajeno no necesita nuestras explicaciones, sermones o falsos optimismos. Necesita nuestra presencia. El libro de Job nos confronta con la realidad desnuda. No estamos al control. Habrá tormentas que nos arrebatarán a lo que amamos y no habrá respuestas fáciles que calmen el llanto.
pero también nos enseña que está permitido quejarse, que está permitido romperse y que la verdadera fe no es tener todas las respuestas claras y ordenadas. La verdadera fe es sentarse en medio de las cenizas, con el corazón roto y seguir buscando en la oscuridad el rostro de un Dios al que no logramos entender, pero del que no podemos alejarnos. La historia de Job es para los que han sentido que hicieron lo correcto y aún así todo se derrumbó. Para los que han orado y el cielo pareció callar. Para los que aman a Dios, pero no entienden por qué la vida aprieta como prensa. Job enseña que la fe verdadera no es una sonrisa constante, es una fidelidad que llora, pregunta, se quiebra y aún así no suelta a Dios. Enseña que el sufrimiento no siempre es castigo y que la presencia de Dios vale más que una explicación perfecta. Si hoy estás en tu propio Uz, mirando ruinas que antes eran hogar, la vida de Job no te promete que todo volverá igual, te promete algo mejor, que Dios sigue siendo Dios cuando el mundo se cae, que tu dolor no lo sorprende, que tu lamento no lo asusta y que aunque haya ceniza, la historia no termina ahí. Recuerda, llevar tu dolor ante Dios sin máscaras no es falta de fe. Es la fe más valiente que existe. Acompáñame en esta pequeña oración. Dios, cuando no entiendas, sostén mi fe. Cuando el dolor me encierre, no permitas que mi corazón se vuelva amargo. Enséñame a confiar en tu carácter cuando mis ojos no ven salida. Y si hoy estoy en ceniza, recuérdame que tú sigues reinando y que mi Redentor vive. Amén. Suscríbete al canal y está atento a nuestros próximos videos.